Muy buenos días, amigos televidentos, amigas televidentas, eh, basquetbolistas y basquetbolistas, todos ellos. Bien, su servidor Jorge Borges Rodríguez, contento y vacilador, pero contento de grabar otro video para ustedes. Este es apto para todo público, no hay conflicto. Habrá poquito conflicto ideológico, pero es sobre reflexiones de un viejo hacia lo que vio antes y ve ahora, ¿verdad? El viejo soy yo. Bien, esta serie la estoy titulando alrededor las vueltas que da el mundo, que da la vida, ¿verdad? Y sí pasan cosas. Mire, eh, hace, era lugar común, inclusive gente muy analítica, de aseverar que los desórdenes en materia de hacienda, de balanza de pagos, de presupuesto balanceado, todo ese tipo de cosas que se desmadraban en una época, era efecto del populismo de algunos gobernantes. Señalaban en aquel tiempo a Echeverría y a López Portillo. Echeverría sí, efectivamente era populista. López Portillo no tanto, ¿verdad? No le veo lo populista que nos fuera factible ir a ver de forma muy barata la Filarmónica de Viena en el Festival Cervantino. Era un derroche, realmente era derroche mondo y dirondo. No el caso de Echeverría, ¿verdad? Y bueno, ahora dicen López Obrador es un segundo Echeverría, y por lo tanto es populista y las cosas de economía interna, de economía del gobierno, de prudencia del gobierno, se van a ir al cesto de la basura. Pues no se fueron, ¿verdad? Y tan no se fueron de que el peso, la paridad del peso respecto al dólar se mantiene muy estable, tirando a favorecer al peso. Eh, el, la inversión extranjera está entrando en buenas cantidades y la inversión interna se ha incrementado. O sea, ¿qué pasa en esta época? Bueno, vamos a ver algunas cosas que pasaron en la época de Echeverría y en esta época, ¿verdad? Y el tránsito hasta esta época. 50 años no pasan en balde y entonces las cosas, las circunstancias cambian. Hay circunstancias circunstanciales que las consideramos muchas veces como factores fundamentales de algo y no lo son. Son, como dije, circunstancias muy circunstanciales, ¿verdad? Bien, ¿qué pasó? Recordemos el año 70. Bueno, el año 70 está un mes de gobierno de Echeverría. Hace cosas importantes, por ejemplo, eh, abrogar, creo que es la palabra adecuada, abrogar el artículo 127 o tanto así del Código Penal, que era el delito de disolución social, con el cual se perseguía a cualquier persona que no fuera afecta al régimen, ¿verdad? El delito de disolución social. Rius decía el delito de desilusión sexual, pero era en Los Agachados o en Los Supermachos, que eran revistas muy vaciladoras, de muy buen humor de esa época. Bien, es y suelta a los presos políticos, ¿verdad? Con esto se deslinda absolutamente de su antecesor,
Díaz Ordaz, él se avienta a dialogar con los estudiantes, lo hace en Morelia, deroga o abroga el delito de disolución social y suelta a los presos políticos y no pasa nada. No pasa nada por eso. Hay cosas que sí están larvando por ahí, ¿no? Como el problema de la guerrilla, que ni qué. La represión genera guerrilla. Eso es casi una cosa impepinable, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa? El año 71, su primer año real de gobierno, es sumamente austero en la cuestión de gastos. Tan es así que mucha gente se queja y los comentaristas le llaman la atonía. Vean los periódicos de aquella época y la llamaban atonía. Se deprimió el gasto público porque fue una época de reasignación, de grandes reasignaciones de dicho gasto, que vamos a calificarlo ahora como muy pequeño, ¿verdad? Después de ese año de atonía, pues empiezan ciertas inversiones muy en serio, muchas de ellas en cuanto a resolver grandes problemas como urbanos, como significaba Tijuana, Puerto Vallarta y Ciudad de Nezahualcóyotl. Y el proyecto de nuevas ciudades donde no había, un gran proyecto, uno fue exitoso, se llama Cancún, y con Cancún después viene la Ribera Maya, ¿verdad? Y el otro proyecto es Puerto Lázaro Cárdenas en las Truchas, que no fue ni mucho menos exitoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acero ya estaba para abajo y le poníamos algo que estaba declinando, le quisimos apostar mucho y fue un error. Es como los aeropuertos, los macroaeropuertos están en decadencia y nosotros hace unos años queríamos hacer un macroaeropuerto en un lago ahí todo bofo, ¿verdad? Eh, en un antiguo fondo lacustre, todo bofo, ¿verdad? Ahí queríamos hacer un aeropuerto. Afortunadamente no se hizo. Bien, vamos con lo que... y creó instituciones que tendían a fortalecer el mercado interno, como el Infonavit y el Fonacot, y luego pues el ICEMIN, que fue el paralelo al Infonavit, ¿verdad? Respecto a los trabajadores públicos, ¿verdad? Bien, bueno, tenemos eso y en ese sentido sí se la calificaría de populista. Y el mero final del sexenio, que hace cosas muy tontas como indexar salarios mínimos porque había caído el peso. El peso había caído porque él había aguantado demasiado la paridad para proteger la elección presidencial que se veía de la patada. Solo había un candidato, que era López Portillo. La oposición se negó a participar, ¿verdad? Entonces le daba en la torre por ausencia al PRI. Bueno, tenemos entonces que pero en cuanto a favorecer a las clases fregadas, sí lo hizo Echeverría, pero con mucho tiento, ¿verdad? O sea, fortalecer el mercado interno, darle personalidad económica fuera de la cuestión agrícola, a organismos agrarios como comunidades y ejidos, fue un paso importante. Aquí, brechas que había cerca aquí de Texcoco se volvieron carreteras por la mano de obra, caminos de mano de obra de la gente de los ejidos y que lograba créditos y pavimentaron una serie de brechas. Ahora son carreteras donde se puede circular muy bien, ¿eh? Bien. Tenemos esto respecto
a que ahora también pues tenemos un gobierno orientado hacia las clases amoladas, a beneficiarlas por muchas razones de políticas que no sacaría yo ahorita, ¿verdad? Pero pues es la tendencia y punto, ¿verdad? Yo valoraría positivamente mediante otro video, pero no ahorita. Bien, vamos ahora a repasar qué fue la situación fiscal, eh, financiera, hacendaria de esa época, ¿verdad? Bueno, esa época es un escalón más. Miren, el primer escalón, después de una época revolucionaria y postrevolucionaria en donde pocos eran los ingresos fiscales, aduanas, minería, alcoholes, muy pocos rubros y muy directamente afectados, ¿verdad? Que era mediante el timbre y otras cuestiones ahí, cualquier gestión se tenía que timbrar, comprar un timbre fiscal, ¿no? Si no iba con el timbre, no tenía efectos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso pasó hasta que, y lo manejó muy bien un gran secretario de Hacienda que Eduardo Suárez, ahorita me acuerdo, eh, bueno, que fue secretario de Hacienda de Cárdenas y de Ávila Camacho. Fue un gran secretario de Hacienda y manejó muy eficientemente esos magrísimos ingresos. Suárez, Suárez Dávila, creo, sí, porque sí. Eduardo Suárez. Don Eduardo Suárez lo manejó muy bien. Luego siguió una hazaña muy grande en esa cuestión, que es la que realiza el licenciado Ramón Beteta, secretario de Hacienda de Miguel Alemán, que logra el pacto fiscal. ¿Cómo se mantenían los estados? Mediante alcabalas, viles alcabalas e impuestos arbitrarios. Y algo tenían que pasar al gobierno federal, pero básicamente salían casi tablas, ¿verdad? Entonces logra convencerlos el licenciado Alemán políticamente y las cuentas de Ramón Beteta lo respaldan de un pacto fiscal en donde los estados ya no cobran ningún impuesto, no va a haber alcabalas. Eh, o impuestos alcabalatorios, como llaman los contadores, ¿verdad? Sino que el gobierno federal va a cobrar dos impuestos. Uno, el impuesto sobre la renta, lo que uno gana en un empleo, en un negocio, ¡pum! Personalmente es un impuesto a la persona, este, es grabado y el gobierno te lo cobra directamente de tu cheque, o las empresas lo cobran en el cheque con el que te pagan y de eso se lo pasan al gobierno. Ese era el impuesto sobre la renta y el otro era el ISR y el impuesto sobre ingresos mercantiles. El impuesto sobre ingresos mercantiles, que era en cada venta, compra-venta, no solo del comercio finalista al consumidor, sino de los pasos intermedios. Cada uno descontaba, pagaba un 4% de lo que recibía del siguiente cliente, de lo que recibe el cliente, el comerciante o el intermediario, ya sea comercial o industrial, cobraba, ¿verdad? Era un 4%, me acuerdo. Y eso, pues así funcionan 4 sexenios, Alemán, Luis Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, pero el dinerito está acabando. Con Echeverría empieza la cuestión de que el impuesto sobre la renta tiene que cobrarse totalmente. Miren, si yo tenía 2 patrones, cada patrón me retenía un impuesto según, era progresivo, según el salario que yo ganara,
pero yo ganaba más porque si sumábamos los dos salarios, eso era una gran cantidad, pero mayor a la otra. Entonces le correspondía una tasa mayor. El impuesto sobre la renta se supone debe ser mayores, deben pagar más los que más ganan, ¿verdad? Eh, bueno, alguna vez platicaré de Warren Buffett, que tiene una frase buenísima sobre eso. Eh, vive todavía, afortunadamente, el viejo. Bien, el, entonces Echeverría, bueno, el siguiente paso lo da la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Echeverría, que es la declaración, que uno tiene que es un asalariado, tiene uno que ir a hacer una declaración anual en donde uno junta los varios ingresos salariales que uno tiene, los junta, y entonces paga sobre el total. Esto trajo, no muchos, pero sí ingresos adicionales para el Estado. El siguiente paso se dio en el siguiente sexenio, que era el IVA, el impuesto al valor agregado, que sustituía al impuesto sobre ingresos mercantiles. Ahí, en cada cadena comercial o industrial, cada proveedor pagaba una tasa y se cuidaba que el anterior proveedor lo hubiera descontado también, porque eso entraba en las cuentas, ¿verdad? De tal manera que en una cadena productiva, comercial, industrial, servicios, en cada eslabón de la cadena había un pago de el impuesto al IVA, que inicialmente fue de 10%. Bueno, ese, ese pago, cada eslabón se iba cuidando de que el anterior lo hubiera pagado, si no lo tenía que pagar él, ¿verdad? Entonces, era un impuesto en que, número uno, el consumidor pagaba menos. Según anunciaron en televisión una cuenta ahí con mm, manzanitas y peritas y rayitas, nos hicieron la cuenta, sí, parece que era menor finalmente, aunque fuera el 10% contra el 4% impactaba en cada paso a ir creciendo eh, geométricamente el pago. En cambio, el valor agregado se iba descontando el anterior. Entonces, sí, efectivamente era un 10% que le subía a uno el precio, pero no más, ¿verdad? Bueno, esto trajo muchos beneficios a la hacienda pública. Ya no la pudo disfrutar incluso López Portillo, que le hubiera gustado, porque era muy botarate. Pero ya de esa ventaja tuvieron ventajas, de esa ventaja hacendaria, les permitió grandes cosas a los siguientes presidentes de la Madrid, Salinas, Cedillo, etc. El IVA. De hecho, si queríamos mayores ingresos, y no había tiempo para modificar el impuesto sobre la renta, pero sí el IVA. En lugar de 10, ante la situación de emergencia del final del gobierno de López Portillo, de la Madrid simplemente le sumó 5 puntos al IVA, ¿verdad? En lugar de un 10% era un 15%. Y directamente empezó a recibir mayores ingresos el Estado mexicano. ¿Qué pasó con esto? Bueno, vamos a ver los presidentes botarates. Insisto que no lo fue tanto Echeverría, pero sí López Portillo. Pero ¿quiénes lo animaban? Bueno, pues su cuatacho Jorge Díaz Serrano a endeudarse para volvernos una especie de segunda Arabia Saudita, pero también el pero lo animaron también los que después se bañaron así en pureza, que eran los que en aquella época se llamaron tecnócratas. Voy a interrumpir un momento porque mis perritos quieren salir de la casa y los voy a sacar. A ver, pinches perros.
Bien, seguimos ahora. Tanto de la Madrid como el resto de los tecnócratas de esa época, eh, bueno, empezando por, bien, si llamamos tecnócratas a todos aquellos economistas que se posgraduaron, básicamente, salvo Stanford, en universidades del noreste norteamericano, ellos animaron mucho a aprovechar la bonanza petrolera y vámonos para arriba. Y animaron a López Portillo a hacer el botarate que ya tenía el vocación, ¿verdad? Entonces, bueno, pasó que pero ellos quedaron con la imagen de que ellos habían puesto orden en las finanzas cuando lo que tuvieron es mayores ingresos fiscales, ¿verdad? Y entendimiento con Estados Unidos y que era nuestro gran acreedor. Eso sí. Entonces, bueno, teníamos este tipo de cosas y la asociación de desbarajuste hacendario con el llamado populismo, o sea, gobiernos orientados a beneficiar a las clases amoladas, con base, con base en lo cual el Estado se vuelve factible. Si esas clases amoladas las acorralas, pues quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? Han pasado cosas en México en muchas épocas de su historia. Entonces, bueno, esto se tenía que ver así. Entonces, bueno, pues sí, de repente andaba yo caminando por ahí y me llamaron de extra al cine y resultó que hablaba yo muy bien, y entonces me volví por lo menos actor de reparto, ¿verdad? Pero bueno, ahí estoy, ¿no? No, por la casualidad que haya sido, ahí estoy, ¿verdad? De actor de reparto, ¿verdad? Si no, qué galanazo, ¿verdad? Digo, no sé qué opinan ustedes, ¿verdad? Creo que opinan en contra. Bien, esto tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, se tiene eso. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, ¿qué pasó al final de Echeverría? Que los ascendistas de esa época, me acuerdo que decían, no, si regresara Ortiz Mena, pues yo creo que hubiera estado igual despistado. En la segunda mitad del año 1973 pasaron dos cosas enormes, ¿verdad? Terribles. Uno, que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, despega al dólar del patrón oro. Entonces el dólar vale por lo que puede comprar y el patrón oro queda, las barras de oro quedan allá guardadas en Fort Knox y punto. Pero esa es una. Y otra, el embargo petrolero. A partir de ese momento tenemos un descontrol por la cuestión de las paridades y eso, hay especulación, ya no es el oro la garantía de nada, aunque sea por intermedio, nuestras reservas eran parcialmente en oro y parcialmente en dólares, pero como los dólares estaban apoyados en el oro, pues nuestras reservas eran en oro a final de cuentas, ¿verdad? Pero Estados Unidos se desliga de eso. Y la otra, el embargo petrolero de la OPEP. Es terrible, la guerra del Yom Kippur, meten mano negra a Occidente y entonces los países árabes y otros países petroleros se lanzan al embargo petrolero. Esto encarece las cosas en todo el mundo. Y se viene a dar una situación terrible, algo que llaman la estanflación. Antes el estancamiento se asociaba a precios bajos y el avance, el activismo económico
precios altos. El estancamiento con la deflación y el acelere económico con la inflación. Entonces, ahora teníamos la estanflación, teníamos estancamiento con inflación. ¿Por qué? Porque los precios iban para arriba por efecto del petróleo y ya. Entonces, esa situación mundial no la entendió bien a bien nadie, ¿verdad? No solo nuestros hacendistas, que, insisto, eran gente muy competente, pero en muchas partes del mundo, en Bélgica, Italia, hubo problemas de descontrol porque los de allá tampoco entendían bien a bien. Era algo que no se entendía. Esto fue del 73 al como el 78, fácilmente. Y bueno, se tuvo eso. Entonces, parte era que ni los tecnócratas más tecnócratas le entendían. Y luego o lo podían manejar, o no había instrumentos para manejarlo, ni a nivel interno ni externo, ¿verdad? Ni internacional. Se dio eso. Y bueno, pues igual, sigo de galán de reparto, ¿verdad? En una película, pues sí, porque pues, daba por ahí, ¿verdad? Casualidades, pero el hecho es que se identificaba con eso. Y ahora tenemos un gobierno que es tildado de ultra populista, que es el de Andrés Manuel López Obrador. Y las cosas hacendarias andan extraordinariamente bien. Bueno el ingreso fiscal, bueno ¿cómo le llaman? El déficit interno es muy manejable, es muy pequeño. Por otra parte, hay posibilidades de deuda abiertísimas. Buena inversión extranjera y buena inversión interna. Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa era la gimnasia, otra era la magnesia, ¿verdad? El ser populista o elitista es una dicotomía en cuanto, pues, puede ser al talante de la gente. López Obrador era un hombre de origen humilde, entonces claramente pues, la tendencia hacia los suyos. Echeverría, por cuestiones izquierdosas de su formación, pues eran populistas, ¿verdad? Y por otras razones, pues, de la Madrid, Salinas, Fox, eran elitistas, ¿verdad? O oligarquistas, ¿verdad? La palabra élite me señalan que hay que reservarla para algo positivo. Oligarquistas, digamos, ¿no? Los populistas contra los oligarquistas. Es una dicotomía, o estoy de este lado o estoy del otro, o soy suficientemente hábil para tomar de ambas. Hay gente así, y notables estadistas, ¿verdad? Bueno, tenemos eso y es lo que se dio eso es por una parte, la gimnasia, y la magnesia es el celo en las finanzas públicas. Don Eduardo Suárez fue un hombre populista, celoso de los centavos, y así lo fueron también Beteta, Carrillo Flores, Ortiz Mena, Margain, Silva Herzog, que también en eso, y y otra cosa, ser descuidado, ¿verdad? ¿Sí? Es eso. Entonces, separar estas cosas que, pues, como muchos nos tragamos eso de que populista igual a botarate. Pues no, ¿verdad? Y nos tragamos de aquella época y ahorita decimos, pues mira nomás qué cosa, ¿dónde nos fuimos a embarrar? Y no, ahora vemos que no. Vueltas que da el mundo, que ya lo sabemos desde Galileo, y vueltas que da la vida, ¿verdad? Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Les vuelvo a pedir que le den un like a este video si les gusta, si no les gusta, pues no, un anti-like. Que le den un like, que lo divulguen, ¿y qué más? Bueno, algo había que pedir, ¿verdad? Que lo divulguen y y que nos veamos en el próximo video de esta serie o de otra, ¿verdad? De la serie
vueltas del mundo, ¿verdad? Vueltas mundo, como ya le estoy llamando, ¿verdad? Y a los caballeros que formen su club de Toby. Esto es muy importante que los varones volvamos a reunirnos por nuestra cuenta. Y si queremos decirle palabras de 4 letras al árbitro, se las digamos relajadamente, ¿verdad? Yo no veo deportes, pero bueno, pues sí, para algo sirve, ¿no? Para aventar de adentro, ¿verdad? En fin, hagan su club de Toby, no exclusivo, ¿verdad? Yo fui recibido en algún club de Lulú y pasé desayunos muy agradables, un desayuno. Pero bueno, también los varones tenemos nuestros temas, ¿verdad? Entonces, haga su club de Toby. Adelante. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ya son 30 minutos. Hasta luego.